Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí de nuevo con una nueva receta. Espero que estén todos bien. Hoy les traigo un pollo con champiñones que quedó estupendo, quedó riquísimo. Así que bueno, prueben a hacerlo y aquí va la recetita. Miren, yo acá para acompañar puse agua a hervir. Voy a hacer un poquito de arroz blanco y porque como el pollo con champiñones es bastante sabroso, entonces con un arrocito blanco hace buena combinación ahí. Vamos a poner un poco de ajo, una cucharadita de ajo picado, una de cebolla, ¿vale? Acá tenemos mi cebolla que está friendo, vamos a mezclar un poquitito. Voy a salar el agua del arroz, le voy a poner una cuchara de sal. Yo acá he enjuagado el arroz y lo vamos a poner a hervir, que estaba hirviendo el agua. Ahora, como le puse frío, se deja de hervir, pero bueno, ya agarrará el borde de vuelta. Lo enjuagué un poquito, así larga el almidón. Ponemos la cebollita frita, doradita. Ponemos los champiñones, yo lo voy a poner así, enteritos. El pollito. Que le he sacado la piel. Vamos a esfumar con un poquito de vino blanco. Le voy a poner un poco de ave creme de pollo. Pimienta negra. Acá tenemos un pollito con champiñón que en un ratito lo hacemos. Espectacular. Un poquito de sal. Le voy a poner una cuchara de salsa Bovril. Esto le da un sabor espectacular. Si no tienen, pueden hacer un rush de caldo con carne, y se hace mantequilla, harina, caldo de carne, ave creme de carne, pimienta, un poquito de aromas. Hacen tostar un poco lo que es la mantequilla con la harina
Es como la salsa Gravy, que está en mi receta, está. Si la quieren ir a ver, está espectacular la salsa Gravy. Y le pueden poner una cuchara de eso también, si no tienen salsa Bobri. Vamos a poner un poco de nata. Mezclamos y dejamos cocinar. Giramos para que se cocine también bien del otro lado. Se puede hacer también con pechuga, a filetitos de pechuga. Se puede hacer la misma receta con filete de pechuga si tienen en casa. Yo se la hacía para las chicas en el restaurante y le encantaba. Bueno, así que ya ven ustedes, si tienen o pedacitos, taquitos de pollo también, lo pueden hacer con lo que tengan. Vale, ahora cubrimos y dejamos hervir hasta que vemos que el pollo se cocina por dentro, porque ese tiene parte que tiene huesitos, porque es la parte del muslito, y entonces tiene su huesito y se tiene que cocinar bien. Si fuera filete, vuelta y vuelta se hace, pero esto necesita un poco más de tiempo, por eso dejé los champiñones enteros. En ese modo hace que no se rompan todos y queda el champiñón más enterito y da sabor igual. Vale, yo acá tengo el arroz, le vamos a poner un poquito de pimienta. Que le da sabor. Un poquito de ajo en polvo. Un poquito de perejil, que queda bien con los champiñones también. Vamos a mezclar. Vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Y ahí tenemos nuestro arroz. Bueno, así es como quedó nuestro plato. Miren qué espectáculo. Está esto para chuparse los dedos. Así que no dejen de realizar la receta. Súper fácil. En 2 segundos tienen el pollito marchado en la olla. Si están apurados para cocinar, aquí tienen una receta que queda de 10, hasta si tienen que invitar gente a comer a casa o si lo hacen para ustedes. Bueno, un cariño grande, como siempre les digo. Si llegaron hasta aquí, tienen ganas, se suscriben al canal, le dan a la campanita y no se olviden de compartir para que sus amigos y familiares puedan ver mi receta. Un cariño grande para todos.